Por fin se ha entendido lo que hizo Salinas y lo que hizo su sirviente Diego Fernández de Ceballos cuando inventaron el PRIAN. Salinas había estado estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y Diego Fernández de Ceballos es, por supuesto, el que siempre hizo lo que quisieron los gringos desde el PAN. Partido, como ya hemos dicho en estos espacios, que se inventó en 1939, es decir, al año siguiente de que Lázaro Cárdenas, el gran Lázaro Cárdenas, acababa de nacionalizar el petróleo de México. Con la ayuda, hay que recordarlo 1000 veces, de todo el pueblo de México. Tengo en algún libro una fotografía de señoras cardenistas llevando sus joyas para pagar el petróleo que le quitaban, que le retiraban, el petróleo de México que le retiraban a manos extranjeras. Junto a estas señoras que llevaban sus joyas, estaban mujeres del pueblo de México llevando guajolotes, puercos, todo lo que ellas podían. Es una foto maravillosa que tengo en Amazon, en uno de mis libros del momento. Pero volvamos ahora a 2021. Por primera vez en mucho tiempo, la gente pensante, la gente nacionalista, la gente patriota, se ha dado cuenta que no puede haber de ninguna manera una alianza de esa derecha manejada desde fuera por los españoles, por los gringos, por quienes ustedes quieran, y una verdadera decisión de ser nacionalistas en México, y no nacionalistas a ultranza. Lo estamos viendo con el presidente López Obrador, llevándose bien con varios de los gobiernos de otros países. Igual con los chinos que con los estadounidenses, en fin, sin ninguna aversión a nadie, solo con el amor a México, el deseo de hacer de México un país verdaderamente independiente por segunda vez desde los primeros años del siglo XIX, cuando se separó de España. Bien, el PRIAN es una palabra que ha dado la vuelta al mundo y desde luego que en México es conocidísima. El primer libro que yo sepa, porque después copiaron el nombre que hubo a ese respecto, a esa aberrante unión del PRI y del PAN, lo edité yo. Aquí lo tienen en la pantalla. Este libro, que por cierto, la persona que hoy me ayuda en ciertos momentos de estas ediciones, Mónica López, fue la autora de esta magnífica portada. Solo que el libro no se conoció demasiado porque lo tuve que hacer yo misma, dado que Salinas y los demás derechistas que estaban en el poder ya me empezaban a controlar los lugares en los que trabajaba. Pero voy a contarles la historia de la palabra PRIAN, como decía, hoy muy famosa en el mundo.
El PRIAN es una palabra que aúna, obviamente, a los dos partidos, el partido PRI y el partido Acción Nacional, y que fue inventada por una persona que en aquel entonces trabajaba conmigo en estos libros. Es decir, trabajábamos ambos en este libro. No olvidaré jamás el nombre del autor de esa palabra. A veces es más importante una sola palabra que todo un mamotreto. Luis Sánchez Aguilar fue el autor de la palabra el PRIAN, que hoy afortunadamente va a dejar de estar fastidiando a la política mexicana. Hay que recordar también que no es nuevo esto de que se quieran apropiar de la corriente eléctrica, es decir, del sistema de corriente eléctrica del país, que es de vital importancia a la Comisión Federal de Electricidad. Esto sucedía desde siempre. Y recuerdo una frase de un tal James Schlesinger, secretario de Energía de Jim Carter, presidente de Estados Unidos entonces, que decía lo siguiente: escuchen bien, porque de esto se han acordado siempre los gringos para detener el desarrollo de México. Decía Schlesinger: Estados Unidos no puede tolerar un Japón a sus puertas. De ahí vino todo. No fueron nada más los mexicanos traidores de los que hablaba Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, entre otros, los que decidieron hacer de México uno más de los países a su servicio. Fueron sobre todo los gringos. Por eso, aunque en este momento reconozco, estoy utilizando exclusivamente espacios estadounidenses, por llamarles de alguna manera, para tratar de expresar todos estos asuntos del pasado. Hay que reconocer que ellos no cobran. En cambio, los espacios mexicanos en los que yo podría ahora actuar en ese sentido para explicarle al público del continente lo que fue la historia vivida en los años 90, que importantísimos, esos cobran. No puedo hacer este tipo de pláticas en otros espacios mexicanos. Por eso lo hago en Amazon, que por cierto he leído la historia de el hombre más rico del mundo, que es el dueño de Amazon hoy por hoy, y que era un niño expulsado literalmente de su país y que fue adoptado por un cubano. Me refiero al señor Bezos, B-E-Z-O-S, precioso nombre además. Y es un hombre, le decía, latino, al que se acogió este muchacho que tenía otro apellido y que había sido pues literalmente sacado de su comunidad. Pero volvamos a México y volvamos al PRIAN. Pues es indispensable para la inmediata legitimación de Salinas un PRIAN, quizás para preparar, para propiciar más adelante una reelección como candidato de un partido político al que quiso también crear Salinas, que se llamó Solidaridad, y no tuvo mayor adelanto
a lo largo del siglo. No pudo hacer su propio partido. Él ya no quería estar en el PRI. Todas estas antiguas historias que yo viví a lo largo del siglo pasado y de lo que va de este, son importantísimas para entender algo tan sencillo como lo que dije al principio. Ya se acabó el PRIAN. Lo ha estado diciendo el presidente y espero que sea de una vez por todas la solución para México. Va a ser un año, el cuarto año de la presidencia actual y necesitaremos ahora volver a tener partidos políticos más confiables que lo que fue ese famoso PRIAN. Ya no existe de hoy en adelante. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente ha defendido intereses ajenos, intereses de los propios derechistas nacionales, pero también de Estados Unidos. Han querido hacer de México algo más fácil de manejar que lo que es. Lo dijo hoy mismo también el presidente, al darles a entender que México bajo no sé tanto si bajo la fuerza de Morena o sobre todo del propio presidente López Obrador, México está no solo luchando por una cuarta transformación, sino por una nueva independencia. PRIAN significa simple y sencillamente el sojuzgamiento de México entre partidos a otros países y a otras necesidades. De hoy en adelante, el petróleo será nuestro, exclusivamente nuestro, dentro de lo que cabe, porque ha sido como manipulado a morir. La electricidad no será completamente nuestra, porque tendremos el 54%, el pueblo de México será dueño del 54% de la Comisión Federal de Electricidad, ya que le vendieron en los sexenios pasados, le vendieron el resto a los españoles y también a otros gringos. Lo que está sucediendo es eso, es no solo una cuarta transformación, sino una nueva independencia. Son muchos los problemas que ha dejado el neoliberalismo, muchos, pero poco a poco se están corrigiendo y sobre todo partidos como el PRI, que repito, no todo fue nefasto en el PRI. En lo personal conocí a gente de primera y se va a volver a independizar México en cierto sentido. Nada más ni nada menos que después de 15 años, México está entendiendo, los mexicanos que están fuera de la política, estamos entendiendo lo que en realidad pasó cuando Salinas subió al poder a fuerza. En el libro, en la primera página del libro del que les he hablado, les estoy hablando, el PRIAN, en el primer capítulo, cuyo nombre es el PRIAN hoy, o sea, en 2006, decía: el PRIAN fue fríamente calculado dentro del absoluto convencimiento de los actores de esta magna jugada
binacional de que México debe ser una democracia. Sí, pero a modo y órdenes de Estados Unidos. Su apéndice, su patio trasero, su mezanín en el mejor de los casos frente a América Latina. Jamás la potencia media, fuerte, productiva y libre que sus recursos naturales y humanos supondrían. Y su situación geográfica privilegiada, pues por desgracia se ha comprobado una y otra vez que esta circunstancia solo rendiría frutos si se concretara el inicuo deseo de la derecha, que podríamos resumir así, que nos adopten los gringos. Esa frase la hemos escuchado mucho en este país, que nos adopten los gringos. Es descarada la necesidad de muchos mexicanos de derecha de estar a las órdenes de otro país y de no tener la fuerza para ser el país que por fortuna estamos ya logrando con el pueblo de México, diría López Obrador, y con su guía. Soy Manu Donbierer, desde Acapulco. Los saludo con afecto y con mucho gusto por esta nueva visión del PRI. Ya no podemos hablar del PRIAN. Ahora sí, vamos a hablar de dos partidos distintos. Ese es México, ese es el México del futuro. Y no se va a pelear con nadie, ni está en contra de nadie. Está por sí mismo, trabajando por un verdadero México independiente y rico, como siempre debió ser.